el eco de un beso robado. Lía respiró hondo, ajustando la correa de su mochila mientras caminaba junto a Carlos por el bullicioso campus universitario. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando la sonrisa fácil de él. 10 años. 10 años de amistad que se transformaron en amor en la preparatoria, y ahora, en el segundo año de universidad, seguían juntos, cómplices. Para Lía, Carlos era su ancla, la prueba de que algo en su vida era perfectamente suyo, elegido por ella y para ella, lejos de las sombras de su hermana mayor, Mayra. Mayra, la estrella indiscutible de la familia. La hija prodigio que sus padres enviaron a estudiar una prestigiosa maestría en diseño a París apenas terminó la preparatoria. Mayra tiene un potencial único, Lía, solía decir su madre, con una mirada que, aunque no era cruel, siempre dejaba a Lía sintiéndose como una versión borrosa de la original. Mayra era audaz, brillante, socialmente impecable. Lía, más callada, meticulosa en sus estudios de biología, encontraba su felicidad en la rutana con Carlos y sus pocos amigos cercanos. El regreso de Mayra fue anunciado como un evento de estado. Sus padres decoraron la casa, prepararon su comida favorita, hablaron durante semanas de sus logros en Europa. Lía sintió el nudo familiar en el estómago, pero Carlos la apretó la mano al verla tensa en la cena de bienvenida. Tranquila, amor. Es tu hermana, no un monstruo, susurró. Pero Mayra sí era un poco monstruo. O al menos, su ego lo era. Al ver a Carlos, alto, seguro, con esa mezcla de inteligencia práctica, estudiaba ingeniería, y un encanto natural, sus ojos calculadores brillaron. Lía lo notó. Era una mirada que conocía demasiado bien, la mirada de Mayra evaluando algo que quería. Y en su mente, Carlos era demasiado bueno para quedarse con Lía, la del montón, como alguna vez, en un descuido adolescente, Mayra la había llamado. La estrategia de Mayra fue sutil, letal. Empezó a frecuentar su universidad. Carlos. Justo necesitaba una opinión masculina para un proyecto de diseño, lo abordaba en el pasillo con una sonrisa deslumbrante. Se sentaba junto a él en la cafetería cuando Lía iba al baño, riendo demasiado cerca, tocándole el brazo casualmente. Envía mensajes de texto inocentes. ¿Viste el partido anoche? Brutal. Mayra carita con guiño. Lía intentaba ignorarlo, confiando en Carlos, en sus años de historia. Pero una sombra de duda comenzó a crecer, alimentada por los comentarios sutiles de Mayra. Carlos, deberías venir a la exposición que organizo el viernes. Es un ambiente mucho más estimulante que esos laboratorios de biología, dijo Mayra una tarde en su casa, deslizando una mirada despectiva hacia Lía, que estudiaba en el sofá. Lía no entiende mucho de arte, pobrecita, siempre fue más de memorizar datos. Carlos frunció el ceño. Lía entiende lo que le interesa, Mayra. Y yo iré si Lía quiere ir. Pero la presión constante, la adulación calculada de Mayra, la imagen de éxito y sofisticación que proyectaba, empezaron a hacer mella. Carlos se volvió más distante con Lía. Contestaba los mensajes de Mayra al instante, mientras los de Lía tardaban horas. Se excusaba para salir con amigos de la facultad que, casualmente, siempre coincidían con los eventos de Mayra. La gota que colmó el vaso fue la fiesta de inauguración del estudio de diseño de Mayra. Lía estaba agotada después de un examen práctico y decidió no ir. Carlos prometió pasar solo un rato. Pero el rato se extendió hasta la madrugada. Lía, preocupada, llamó a Carlos varias veces. Sin respuesta. Hasta que una amiga le envió una foto borrosa de un grupo de WhatsApp, Carlos y Mayra, en un rincón del estudio, muy cerca, ella con la mano en su pecho, él inclinado hacia ella. La leyenda decía, ¿qué hacen estos dos tan solos? El corazón de Lía se detuvo. Al día siguiente, Carlos llegó a su departamento estudiantil con ojeras y una expresión tensa. Lía, con los ojos enrojecidos, mostró la foto en silencio. Lía, fue un malentendido. Mayra se mareó. Yo solo la ayudé, empezó, pero su voz sonó hueca, falsa. ¿Y por qué no contestaste mis llamadas? ¿Por qué estuviste allí hasta las 3 de la mañana? Lía preguntó, su voz temblorosa pero firme. ¿Te acuestas con ella, Carlos? Carlos bajó la mirada. El silencio fue la respuesta más elocuente. Un dolor agudo, como un cuchillo, atravesó el pecho de Lía. 10 años. Su primer y único amor. Ella.
Mayra me hizo ver las cosas de otra manera, balbuceó Carlos, incapaz de mirarla a los ojos. Dijo que no me merecías. Que ella podía ofrecerme más, conexiones, un futuro más brillante. Que tú siempre estarías a la sombra. Cada palabra era un martillazo. Lo siento, Lia. Creo que necesito explorar esto con Mayra. El mundo de Lia se desmoronó. No solo la traición de Carlos, sino la confirmación de su peor temor. Mayra había ganado. Había arrebatado lo único que Lia sentía como verdaderamente suyo. Y Carlos, el chico que juró amarla siempre, había sucumbido al brillo engañoso de su hermana y a los venenosos susurros de que Lia no era suficiente. Explora lo que quieras, Carlos, dijo Lia, su voz ahora fría, vacía de lágrimas. Pero hazlo lejos de mí. Sal de mi vida. Y dile a tu nueva novia, escupió la palabra, que ganó. Como siempre. Carlos intentó decir algo, pero la mirada glacial de Lia lo detuvo. Salió del departamento sin mirar atrás. Lia se derrumbó en el suelo, abrazando sus rodillas. El eco de las risas compartidas en la preparatoria, los planes para el futuro, las promesas susurradas bajo las estrellas, todo se convertía en cenizas. Había perdido a su amor de toda la vida. Y lo había perdido ante la persona que siempre le había robado el aire, el reconocimiento, el amor de sus padres, su hermana Mayra. El silencio del pequeño departamento era ensordecedor. Lia miró por la ventana el campus que antes veía lleno de promesas. Ahora solo veía un paisaje desolado. Pero en medio del dolor insoportable, una chispa fría se encendió en su interior. La chispa de quien ya no tiene nada que perder. Mayra le había robado a Carlos. Pero no le robaría su futuro. Lia respiró hondo, limpiándose las lágrimas con fuerza. El camino sería largo y doloroso, pero por primera vez, sería solo suyo. Sin sombras. Sin Carlos. Y definitivamente, sin Mayra. La historia de su vida había dado un giro brutal, y la página siguiente estaba completamente en blanco. Lista para ser escrita solo por ella. 5 años después, el eco de aquel dolor en el departamento estudiantil era solo un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no sangraba. Lia, con un doctorado en biología molecular bajo el brazo y una beca de investigación en una prestigiosa institución. Caminaba con paso seguro hacia el auditorio donde presentaría su trabajo sobre terapias génicas innovadoras. El reconocimiento internacional empezaba a llegar, fruto de años de dedicación absoluta, de sumergirse en la ciencia como refugio y luego como pasión. Sus padres, lentamente, habían ido comprendiendo su error. Ver a Lia triunfar por mérito propio, sin comparaciones ni sombras, les abrió los ojos. La admiración en sus voces cuando hablaban de ella ahora era genuina, teñida de un arrepentimiento tardío pero sincero. Mientras esperaba su turno tras bambalinas, un movimiento familiar llamó su atención entre el público selecto. Allí, en la tercera fila, estaban Carlos y Mayra. Pero no eran los mismos. Mayra, vestida con un traje de chaqueta que intentaba proyectar éxito, lucía tensa. Sus ojos antes calculadores ahora mostraban un cansancio profundo, una amargura que las capas de maquillaje no podían ocultar. Carlos, a su lado, parecía encogido, un eco deslucido del joven seguro que Lia amó. Su traje estaba bien cortado, pero le quedaba grande, como si hubiera perdido algo más que ilusiones. El karma había tejido su tela con paciencia. La relación de Mayra y Carlos, nacida de la traición y la ambición, se había desinflado rápido. Mayra, acostumbrada a ser el centro, encontró en Carlos no un socio a su altura, sino un hombre resentido y vacío, atormentado por su propia cobardía. Sus intentos de emprendimiento en diseño, basados más en arrogancia que en talento sólido, fracasaron estrepitosamente, dejando deudas y una reputación manchada. Carlos, por su parte, descubrió demasiado tarde que el futuro brillante que Mayra prometía era un espejismo. Su carrera se estancó en un trabajo mediocre, muy lejos de las ambiciones que alguna vez compartió con Lia. Estaban juntos por inercia y por la vergüenza de admitir su error monumental. Se habían convertido en la advertencia viviente de lo que ocurre cuando se cambia el corazón por el brillo falso. Lia sostuvo la mirada de Mayra por un instante. No hubo triunfalismo en sus ojos, solo una serena indiferencia. Mayra bajó la cabeza rápidamente, un rubor de humillación subiéndole por el cuello. Carlos intentó una sonrisa torpe, que Lia ignoró con elegancia, volviendo su atención a sus notas.
Ese desprecio silencioso fue el karma en su forma más pura, no necesitaba palabras. Su éxito, su luz propia, era el espejo más cruel para quienes intentaron apagarla. La presentación de Lía fue brillante. Claridad, pasión y un conocimiento profundo que cautivó a la audiencia. Al terminar, los aplausos fueron sonoros y respetuosos. Mientras respondía preguntas, notó a un hombre en primera fila, observándola con intensidad. Tenía ojos inteligentes y una sonrisa cálida que llegaba hasta ellos. Era el doctor Santiago Morales, un reconocido neurocientífico invitado como ponente principal. Al salir del auditorio, Santiago se acercó. Doctor Fernández, su trabajo es simplemente inspirador. La forma en que aborda la terapia génica para esas enfermedades neurodegenerativas es revolucionario. Su elogio era específico, profesional, basado en el mérito de su investigación, no en comparaciones vacías. Comenzaron a conversar de ciencia, de ética, de sueños. Santiago le escuchaba con genuino interés, admirando su intelecto y su determinación. No había rastro de condescendencia, solo respeto mutuo. Lía sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho, ser vista. Válida por sí misma. Semanas después, en una cena tranquila en un pequeño restaurante con vista al mar, Santiago tomó su mano. Lía, cada día que te conozco más, admiro más la mujer que eres. Fuerte, brillante, compasiva. Eres un tesoro completo, y quiero estar a tu lado para ver hasta dónde llegas. Sus palabras no eran promesas vacías de adolescencia, sino la certeza de un hombre maduro que valoraba su esencia. Meses después, en una reunión familiar, a la que Lía asistió por cortesía, ya no por necesidad, sus padres no podían disimular su orgullo al hablar de ella. Su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó mientras Lía preparaba café. Hija, siempre fuiste especial. Nos equivocamos al no verlo antes. Al comparar. Perdónanos. Lía la abrazó brevemente. Gracias, mamá. Pero ya lo sé. Mi valor no dependió nunca de su mirada. La sanación era un proceso, pero la liberación ya era completa. Mientras salía de la casa de sus padres, Santiago la esperaba en el auto. Al verla, salió y le abrió la puerta con un gesto caballeroso y lleno de cariño. ¿Todo bien?, preguntó, leyendo su expresión. Lía sonrió, una sonrisa amplia y ligera. Perfecto. Lista para seguir adelante. Se acomodó en el asiento, su mano encontrando la de Santiago. Miró por la ventanilla. En la acera, bajo la lluvia leve, vio a Carlos salir tambaleándose de un bar cercano, solo. Mayra no estaba. Lía no sintió nada. Ni odio, ni pena, ni siquiera indiferencia. Eran solo fantasmas de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Santiago arrancó el auto. ¿A casa?, preguntó. A casa, confirmó Lía, apretando su mano. El futuro, iluminado por sus propios logros y por un amor que sí la merecía, se extendía ante ella, amplio y prometedor. Mayra y Carlos se habían convertido en un eco lejano, en la prueba viviente de que el karma existe, pero Lía ya no necesitaba mirar atrás para saber que había ganado. Había ganado su vida. Y ahora, compartía esa victoria con alguien que veía en ella, simplemente, a la mujer extraordinaria que siempre fue. El pasado era un susurro, el presente, una sinfonía, y el futuro, un lienzo infinito pintado con sus propios colores.